Suenan los sonidos de un colegio. Me pregunto en dónde se estudiará la historia de África en general, la historia de las colonias, y no hay muchas películas sobre eso, y menos que menos las hay que tengan una cierta lucidez o cierta clarividencia para pensar un fenómeno siempre vergonzoso, que son los fenómenos del colonialismo. Parece un tema del siglo XX, en realidad no lo es, ni del siglo XIX, también es del siglo XXI, puesto que hay una forma de desplazarse de lo que pueden ser los fenómenos de coloniales. Miguel Eck está aquí a mi izquierda, está bien estar a la izquierda, y se trata de una película, a mi juicio, atípica de lo que vos venías haciendo, ¿no? O sea, me gustan todos los temas que elegís. Puede ser la masculinidad, que es la película precedente, como es La Carga. La situación de lo psiquiátrico con una mujer, la primera mujer. O qué pasa con los muertos, las necrópolis con la ciudad de los muertos. Pero si uno revisa un poco tu filmografía, resultaba al menos impredecible un viraje hacia una dimensión política del orden de lo colonial, y en particular de una zona de las colonias que tampoco está estrictamente relacionada con España, sino con Portugal, lo cual hay otro desplazamiento, y de un personaje que, excepto que uno esté vinculado a ciertos estudios sobre la década del 50, 60 o todos los fenómenos revolucionarios tardíos de independencia en el mundo, no necesariamente la gente tiene idea de, o ni a generales, quién es Amílcar Cabral, que bueno, es un hombre muy particular, como tantos revolucionarios de mitad del siglo XX hacia adelante. Entonces, la primera pregunta que te hago, ¿de dónde proviene este interés por un hombre que fue agrónomo, pero que fue esencial para los movimientos independentistas, no solamente de Guinea, sino también de Cabo Verde, y más allá de eso representa una figura históricamente necesaria de retomar, porque pareciera ser que esa es una historia pasada y yo insistía recién, no lo es. Es que has respondido prácticamente tú ya a mi pregunta. Has dicho cosas Pero muy... puedes añadir más. Vale. Sí, es verdad que puede ser sorprendente esta película dentro de lo que había sido mi trabajo, pero hemos de pensar que esta película se viene cocinando de mucho antes de esas otras películas. De alguna forma, esta película, que empieza hace 12 años, es con la que me he ido casi formando como cineasta, ¿no? En buscando la forma de hacer esta película, he ido haciendo otras, ¿no? Todo esto nace hace 12 años. La crisis económica me medio expulsó a mí y a mi pareja de España porque nos debían mucho dinero a las administraciones públicas y la televisión por proyectos que teníamos en marcha y que no nos podían pagar. Entonces nos fuimos a vivir a Cabo Verde, estuvimos un tiempo viviendo allí y allí conocí a Amílcar. Efectivamente, yo no sabía quién era Amílcar. Descubrí allí ese personaje, esa personalidad, esa persona. Primero a partir de una biografía, luego a partir de sus textos políticos y luego queriendo entender más qué quedaba de ese personaje y cómo era recordado por sus compañeros, por su familia, también por las nuevas generaciones, ¿no? Por los nuevos panafricanistas. Este proceso de entrevistas me llevó 3 años. No solamente después de Cabo Verde, volví a España, estuve en Francia, en Guinea-Bissau, en Portugal, en Suecia, haciendo más entrevistas. Y bueno, esa acumulación me dio un cierto conocimiento del contexto y de quién era el personaje, pero también un poco de caos, ¿no? Había muchas entrevistas, en general había una sobreabundancia de fascinación hacia el personaje, lo cual dificultaba la realización de la película. Y bueno, hubo algo como que en ese momento donde todo había explotado, ¿no? Con la crisis del 2012, yo volví a creer en política gracias a Amílcar Cabral. Volví a creer que había formas
de hacer política muy conectado con el territorio, pero sin olvidar que formamos parte de un universo, ¿no? y que las acciones no pueden hacerse de forma individualizada o únicamente local. Y eso como que me animó a un deseo de dar a conocer justamente en territorios como Europa y en generaciones que ya no teníamos por qué haber coincidido con Amílcar, su pensamiento y su historia, ¿no? Porque hay una historia aparte cinematográficamente muy interesante en su ascensión y caída, ¿no? Sí, aparte no excede ese territorio, tenés el caso de Angola, y eso remite indirectamente, replica la película para la historia de Latinoamérica. O sea, que obviamente siempre el factor central es la relación con Europa, en el caso de Latinoamérica además con Estados Unidos. Pero es llamativa la película, vos recién decías, hay algo que la película insiste en 2 ocasiones, vos haces un trabajo muy peculiar que es enunciar en primera persona, como si el que nos... porque estás trabajando con las cartas, estás trabajando con los textos políticos y estás empleando lo que él efectivamente dijo, alguien que lo enuncia. Entonces, la película empieza, podría ser el diario de alguien que está vivo desde hoy, pero es un muerto, es un asesinado. Y por consiguiente tiene esa extraña forma de ordenarse todos esos materiales que vos decías. Yo te quería preguntar sobre eso, porque esa es una decisión muy poderosa de hacer que un fantasma tenga voz, en cierta medida. Si no, obviamente es claro que se trata de un documental, pero la forma de enunciación podría haber sido completamente distinta y vos tomás esa decisión que le hace que la película sea desde el minuto cero diferente. Entonces, ¿esa decisión a qué se debe, según tu parecer? Es una decisión también a la cual llego después de pasar por muchos ensayos y errores. O sea, la película es clara heredera del tiempo que he necesitado para ser hecha, ¿no? Y si hubiese llegado el dinero antes, probablemente lo hubiese acabado antes y de otra forma, ¿no? Pero ha habido mucho tiempo de pensarla y repensarla y de poder... Justamente hubo algo que nunca había contado yo, que era una ayuda de desarrollo, que me permitió también experimentar mucho con cuál iba a ser el dispositivo final de la película. En un principio iba a haber la aparición de testimonios que complementasen la visión de Amílcar, pero había algo que a mí me apetecía probar, que era justamente la de sentir como espectador que solamente Amílcar te llevaba de la mano, que estábamos en la temporalidad de su diario, de sus cartas o de su momento, ¿no? Y eso condicionó pues, una forma de filmar para dialogar con ese archivo ya existente, que nos llevó a... ¿Eso explicaría el 16 milímetros? Claro, el 16 milímetros como una textura que no confronta con un tiempo, sino que de alguna forma fluye con él y se fusiona. Y también una forma de filmar que nos obligó a desaprender mucho en cómo filmar, porque João Pedro Plácido es uno de los directores de fotografía más consagrados en Portugal, un tipo que pues tuvo que hacer un ejercicio que luego me agradeció, pero que fue difícil, ¿no? De pronto, vamos a filmar desde el impulso, desde la reacción, desde lo frágil, desde lo amateur, ¿no? Porque esa idea de vamos a buscar una forma más subjetiva. Amílcar hacía fotografías, no filmaba, pero hacía fotografías, entonces vamos a buscar que hubiese fotografiado él cuando llega a Guinea por primera vez, ¿no? Eso también hay que decir que es orgánico, yo decía lo del 16, porque vos trabajás con un conjunto de materiales que son los que vos filmás, que tienden a no solamente reunirse o una suerte de operación de amalgama entre el tiempo que se filma, porque es un tiempo pasado, en relación a su textura, por eso es 16, sino que también la forma, hay un tratamiento, me parece que hay un trabajo de postproducción para que se asemeje muchísimo a otros materiales que han sido filmados realmente en ese tiempo. Entonces vos vas haciendo como una suerte, da la impresión de no de homologar distintas texturas, pero sí de que estén más o menos todas participando de una lógica de representación propia de la década del 60
del 70, que hace que la película también tenga esa fluidez. Uno puede imaginar, eso ha sido filmado ahora, no obstante, podría haber sido filmado en el pasado. Y ahí a otras, la pregunta, también has filmado documentos, pero lo que te quería preguntar es, vos filmaste, pero a la vez hay un trabajo de recolección de archivos que es muy importante en la película, y te quería preguntar, ¿cómo accediste a esos archivos? Si hay más archivos o son los únicos que existen. Y bueno, ¿cómo fue que fueron integrados al film? Porque también puedo imaginar que esos archivos no estaban en las condiciones mejores para ser utilizados, y me parece que algo debes haber tenido que trabajar. Sí. Bueno, hay muchos elementos de por qué esos archivos y cómo fueron utilizados. Hay una dimensión, o sea, hubo una búsqueda por mi parte de unos 5 años. Allí donde iba a hacer yo una entrevista buscaba en los institutos de cine, unos me hablaban aquí, allá, busca aquí, busca allá. Y es un personaje que no era especialmente famoso, por tanto, a menudo su nombre estaba hasta mal escrito, con lo cual ponías a Amílcar Cabral y no salía nada. Lo ponían con K, había como hubo mucha dificultad en esa búsqueda. Luego se sumó al proyecto Ana Lombardía, que me ayudó también con esas búsquedas y todo a organizar una gran cantidad de material. Los archivos provienen básicamente de archivos de Suecia, porque fue un país muy involucrado en la guerra, que financió la lucha de liberación, que filmó muy bien, filmó en color. Casi todos los archivos en color son de esos archivos, y son archivos que combinan muy bien con lo que filmamos nosotros. Y no hubo que hacer grandes Sí, de hecho, esfuerzos. eso por momentos uno no sabe. Yo pensaba, ¿no? Si esto lo filmó él, fue filmado, Están bien está trabajado a filmados. propósito. No, Claro, están muy bien te das filmados, cuenta igual que eso. bien conservados. Sí. Y aparte hay una mirada cinematográfica, porque luego hay otros archivos que son más Más de noticiero, ¿no? Sí, sí. También te llevas sorpresas. De pronto encontramos en los archivos del ejército portugués imágenes que tenían una dimensión mucho más poética de lo que a veces podíamos esperar, ¿no? Son portugueses, ¿no? Son portugueses. Son colonialistas. Son portugueses, pero tienen los mejores cineastas. Exacto. Y luego desde archivos encontrados míos de Super 8, de mi familia. O sea, hay una amalgama muy grande, ¿no? Archivos de la ONU, archivos de La Vanta Negra, una película italiana también que filmó la guerra. Y hay una dimensión económica de por qué esos... y hay unos archivos muy importantes, que son los archivos que los propios Flora Gómez y Sanan Hada, dos cineastas guineanos que Amílcar envió a Cuba a estudiar cine para contar su propia historia, filmaron en la década de los 70. Fue como las filmaciones más tardías, cuando Amílcar ya estaba a punto de desaparecer. Es el momento que él está en Cuba, ¿no? Que se lo ve, hay un momento... No, bueno, eso lo filman los cubanos, no, realmente es alguna de las imágenes que tiene que ver más con justamente la agricultura, los procesos económicos que estaban ocurriendo y un poco la creación de ese estado paralelo, es un poco lo que filman más. Entonces, esos archivos fueron digitalizados, están en Alemania. Contamos con una parte de esos, no todos, porque también ellos están haciendo otra película sobre Amílcar y se querían reservar alguno de esos archivos. Y luego está la dimensión económica, porque efectivamente muchos de esos archivos están en posesión de institutos que facturan mucho dinero y que, por tanto, limitan muy mucho el acceso o la utilización de los mismos. Entonces hubo una renuncia importante también a ciertos archivos porque económicamente no nos podíamos permitir, ¿no? Y es un debate muy interesante, por qué un archivo de una misma época, incluso que prácticamente fue firmado por mismas personas, bien porque la copia la tiene un archivo u otro, o bien porque pertenece a un país u otro, estamos hablando a lo mejor de 10 veces más o 10 veces menos un precio, ¿no? Y esto también creo que dificulta que proyectos como Amílcar, que no haya más y que no haya más también de otros territorios, porque para los propios... o sea, a mí me ha costado 5 años levantar solo la financiación de esa película, y con coproducción con Francia, Suecia. Imagínate los propios africanos. Imposible. Cómo pueden acceder y pueden contar su propia historia. Tienen que contar con lo suyo, ¿no? O trabajando, como muy a menudo lo han hecho muy bien los cineastas africanos, trabajando la culpa de los franceses, que es una forma de conseguir dinero para películas así.
Quería preguntarte sobre algo que me parece central. Hay dos enunciaciones por parte de Amílcar en sí mismo, pero que también podría ser indirectamente una extensión de un problema de conciencia para vos mismo, como cineasta, que tiene que ver con el paso de ser un hombre, vos no sos miembro del proletariado revolucionario, sos una persona de clase media burguesa. Él entiende eso como problema inicial, pero entiende que hay una posibilidad de recorrimiento de la conciencia hacia al pueblo y trabajar por la revolución. Evidentemente vos no estás en esa situación histórica, política, pero sí hay un obstáculo, que es la mirada que uno puede tener desde una clase, ya no solamente de no pertenecer al país y a esa historia, sino a qué posicionamiento uno tiene frente a eso que cuenta desde la clase social que tenga. Uno puede ser muy consciente de muchas cosas, pero yo insistiría que hay algo más difícil todavía, que es el inconsciente de clase, que muchas veces eso organiza la puesta en escena. Te quería preguntar sobre esa percepción de vos contando la historia, una historia colonial, siendo de un país que ha ejercido y conquistó un continente. No es el caso en particular ni de Cabo Verde ni de Guinea, las Guineas. Ese es un desafío para un cineasta. ¿Qué pensaste al respecto? Bueno, un cuestionamiento que me acompañó desde el principio y que me va a seguir acompañando probablemente hasta la tumba, ¿no? Porque no hay una solución satisfactoria, no porque ese sesgo inconsciente, que efectivamente está allí, exista. ¿He de dejar de hacer esta película? Así lo siento yo, porque creo que es mayor el valor de que esta película exista. Y probablemente también el hecho de que esta película exista permite tener esta conversación. Claro, claro. ¿No? Tener esta conversación, que otros cineastas puedan a lo mejor tener acceso a seguir hablando de Amílcar, y de hecho ni soy el primero ni seré el último, espero que siga explorando esta figura, porque es una figura infinita y rica, y creo que no deja de ser más que una aportación. Y creo que justamente ese diálogo que hemos tenido con Federico, el montador, sobre bueno, qué mirada estamos ofreciendo, fue muy importante también a la hora de cómo utilizamos el archivo, ¿no? Y de decir, bueno, esta película parte de los textos de un tipo que es de Guinea, pero que a mi modo de ver ya es un personaje universal, ¿no? Y que, por tanto, hay que reivindicarlo no solamente como guineano, sino como personaje universal. No vamos a dejar de reivindicar al Che porque no somos argentinos o estuvimos en la Revolución Cubana. Quiero decirte que en Argentina cada vez menos lo reivindican, claro, al Che, lamentablemente. Pero justamente por eso, Amílcar es un personaje muy denostado en Guinea, claro, muy polémico. Suele pasar. Y en Cabo Verde también. Y de hecho me encontré más jóvenes panafricanos reivindicando el legado de Amílcar que muchos de los políticos que tienen probablemente el poder de ponerlo o de situarlo y reivindicarlo en su lugar, porque tienen los instrumentos, ¿no? Entonces creo que hay algo que la gente, todavía me considero joven, tengo 42 años, pero todavía me siento joven. Creo que los jóvenes todavía tenemos ese deseo de reivindicar aquello en lo que creemos, más allá de errores, y para mí era importante también, y creo que fue una posición hasta cierto punto neutral, el hecho de que ni soy portugués ni soy guineano. Tuve también la posibilidad de escuchar a voces que hablaban también con cierta autocrítica, y que es muy difícil que a un caboverdiano a lo mejor exprese ciertas cosas ante otro caboverdiano porque puede ser tergiversado. Entonces, bueno, creo que hay un privilegio por el hecho de poder acceder a unos medios para hacer esta película, y un privilegio también por poder escuchar otras voces no sesgadas por el propio hecho de no ser de allí, ¿no? No, yo no creo que haya ningún tipo de obstáculo para nadie, ni
ni desde un punto de vista de clase, ni desde un punto de vista de la nacionalidad o los respectivos orígenes de los cineastas. Pero sí es un obstáculo, que si no se piensa, bueno, puede hacer estragos. No es el caso tuyo de ningún modo. Y además creo que parte de la estrategia de la enunciación en primera persona es como justamente zanjar este problema, ¿no? O sea, Bueno, nunca se acaba de zanjar del todo, tal vez, pero sí que es verdad que era importante expresar de dónde partimos. Los textos también, el informe policial también era un elemento, no solamente en este sentido, ¿no? Pero también dramatúrgicamente de poder decir la apuesta, la radicalidad de contar una película solamente desde el punto de vista del propio protagonista, que tiene su propio sesgo. Claro, claro. Era importante ser confrontada y cuestionada con, uno, en términos de suspense y de mirada, lo que pensaba Amílcar, también lo conocía muchas veces la propia policía secreta portuguesa, o incluso lo que decía Amílcar no era del todo completo, ¿no? Había un racismo en su propio partido, había una dificultad de gestionar una lucha muy complicada donde él tuvo que tomar decisiones que podían ser cuestionadas hoy también, ¿no? Sí, sí. Entonces, De hecho, era importante... De hecho, existen esos cuestionamientos y están al orden del día, ¿no? Pero está muy bien cómo está introducido eso, ¿eh? Porque digo, los informes policíacos son... Es muy raro, ¿no? Porque yo he leído informes policíacos en Argentina, informes policíacos en otras experiencias revolucionarias. Son todos muy parecidos, ¿no? El tipo de redacción, el tipo de descripción, la mesura o las formas de reconocimiento, los criterios de peligrosidad que tiene el sujeto sospechoso en sí. Eso es muy interesante de observar como modalidad del discurso de la época, ¿no? Policíaco. Que por otro lado hay que decir, a favor de los policías, que en esa época escribían mejor que ahora. Seguramente, seguramente. Pero esa es una secreta ironía. Te quería preguntar sobre algo que suelen hacer este tipo de preguntas, pero acá me parece relevante. ¿Has pensado, sería muy interesante, qué sucede con esta película exhibiéndola tanto en Cabo Verde como en Guinea? Por ahora nada. Tengo muchas ganas de saber qué va a ocurrir con la película cuando se proyecte allí. Una de las productoras es caboverdiana, Natasha Calaveiro, de Corica Shoe, y gracias a ella pues, creo que tendremos ese acceso y también la voz en off de la película es de Nuno Miranda, que es un actor y realizador caboverdiano, con el cual también estamos trabajando la forma de hacerla llegar al máximo de islas y darle el máximo de repercusión. Este año ha sido el año Cabral, o sea, es el 50 aniversario de su muerte, centenario de su nacimiento, y ahora mismo no está, o sea, probablemente se podría haber celebrado más y mejor, porque como hablábamos, la figura de Cabral tiene... bueno, quiere ser politizada y despolitizada por unos o por otros, ¿no? Entonces no hay como una mirada común de, bueno, cómo debería ser posicionado y reivindicado Amílcar. Entonces, habrá de todo. Habrá de todo. Por lo que yo hablaba cuando estaba allí, muchos reivindicaban que Amílcar había sido un personaje olvidado, desconocido. Ahora en IFA hablaba con una cineasta caboverdiana que vive en Rotterdam, con muchos caboverdianos que están expatriados allá, y muchos padres no hablan a sus hijos de Amílcar. Las generaciones que hoy a lo mejor tienen 20, 30 años, no es que no sepan quién es, pero es como una figura muy superficial, ¿no? Y Bueno, esta es quizás es curioso. la novedad histórica de... O sea, hay si bien hoy más que nunca hay posibilidad de saberlo todo, también es una posibilidad de, porque se puede saber todo, la posibilidad de la amnesia histórica, social, política, también es una posibilidad. Hay tanto que como hay tanto no hay nada, ¿no? Y uno de los problemas que yo observo relaciona la experiencia histórica o la conciencia histórica respecto de jóvenes a propósito del pasado,
es no hacer este trabajo de seguimiento, o en todo caso no hay tampoco no hay formas ni precisas, ni elocuentes, ni mucho menos eh, eficientes de la transmisión de esos momentos históricos que tienen 50, 60 años, que para la generación tuya o la mía era obvio porque están cerca. No es que ahora están lejos, pero ya no están cerca. Y me doy cuenta, uno puede hoy entender que nuevas generaciones tienen otro tipo de relato, otra forma de encontrar los relatos del pasado, y por momentos hay un desinterés sobre el pasado, porque el presente es como un presente excesivamente exigente. Por eso películas como las tuyas, me parece a mí, tienen un valor particular. Por otro lado, es una película rarísima en el contexto del cine de España. No hay películas como la tuya. Y creo que eso va a ser interesante también, cómo se discute en España una película como la tuya, que ya se verá, pues recién empieza el recorrido, ¿no? Sí. Empezó ahora en ITFA, en Holanda, ahora está acá en Gijón. Yo voy a hacer lo posible para que esté en Argentina y en otros lados. Ya veremos qué pasa. Recopilo una cosita que comentabas Sí. que me parecía muy interesante, ¿no? Que tiene que ver justamente con la crisis del relato, ¿no? Hay una dificultad de relatarnos y de contarnos. Esto lo hablaba Lola López Modejar con su libro Sin relato, que vamos a traer al Festival Mellodos para justamente hablar de eso, la dificultad que tienen los jóvenes justamente de narrarse a sí mismos, de contarse quiénes son en relación a de dónde vienen, ¿no? Y es verdad que quizá la gran dificultad y que espero que esta película pueda contribuir un poquito a hacer es también ir un paso más allá de la superficialidad que a lo mejor Amílcar tiene a día de hoy, más en relación a lo que llamamos las quotes, ¿no? A las frases de 2 líneas que están allí sueltas, que esas sí que están grafiteadas, se mencionan en grupos o en Instagrams de panafricanistas, pero que quizá quedándonos con el titular no estamos realmente atravesados por lo que quiere decir, ¿no? Y cómo se llega a esa quote. Y ese es el tema que... Quote es cita, por Cita, la duda. perdón, sí, esas citas, ¿no? Esas citas que son como citas que son como muy dulces, muy, que resuenan, pero que tienen que resonar y que tienen que quedarse allí, ¿no? Sí, sobre todo yo quiero añadir sobre lo que decís la cita, que es muy importante, porque eso se puede ver justamente a propósito de las experiencias discursivas políticas de derecha. Son experiencias discursivas que tienden a la cita, o más que la cita, convertir la cita en consigna. Cuando la política se transforma en un conjunto de consignas, justamente el discurso político está averiado y la posibilidad crítica del discurso está averiada o está lesionada. Y me parece que eso es muy importante lo que estás diciendo, también bajo esta circunstancia actual. Por otro lado, lo que vos decís sobre el relato, la crisis de los relatos, si uno está en un presente intenso, continuo, demandante, no hay sensación de relato, porque el relato implica para atrás y para adelante desde la conciencia del presente. Pero si el presente es tan exigente, no hay ni atrás ni adelante, hay un mero presente. Entonces, películas que de alguna manera producen la sensación de que hay pasado y que hay alguien que está haciendo la película hoy, es raro eso. Por eso te digo que es una película extraña y en la medida que yo pueda, voy a tratar de ayudar a que esta película se conozca. Me parece una película muy valiosa. Así que bueno, Amílcar está en los cines, todavía no, está en este festival y estará en algunos cines. Y bueno, y seguirá filmando. Ahora, para vos me parece que es un antes y un después esta película, ¿no? Es distinto lo que vos venías haciendo. Sí. Creo que cada vez... creo que cada vez el componente político está emergiendo más. Creo que mis preocupaciones cada vez están siendo menos escondidas en mi cine. Ahora estoy haciendo una película sobre mi relación con mi hija. Estamos ella y yo ahí desnudos, o sea que cada vez hay más intimidad, hay menos mirar hacia afuera, pero son también como idas y venidas, ¿no? Creo que no es que haces después una película sobre tú y tu hija, ¿no? Bueno, creo que es importante también escuchar y creo que hay
escuchar la necesidad que como autor tienes, porque al final tienes que pasarte mucho tiempo conviviendo con ese diálogo y a veces cuesta sostener ciertos diálogos con uno mismo o con otras temáticas, ¿no? A mí me sorprendió que la llama de Amílcar no desapareciese todo este tiempo, ¿no? Y no En acabo 12 años. En 12 años. Claro. Y no tengo respuestas tampoco, porque tampoco es que yo de pronto me haya convertido en un... Ser un revolucionario. No, pero sí que hay una consciencia que me acompaña, ¿no? Y que hacer esa película, o sea, mi propia trayectoria personal y mis propias preocupaciones como, no solo como cineasta, sino como ser humano, están muy atravesadas por el hecho de estar trabajando esta materia regularmente, ¿no? Y vamos a ver qué viene después. Veremos, después lo sabremos, decíamos cuando éramos niños en mi país. Y bueno, hemos estado hablando con Miguel Eck, director de Amílcar, película que es altamente recomendable. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti. Y muchas gracias a todos y a nadie. Nunca se sabe si hay alguien detrás de una cámara, pero hay un micrófono y eso ha sido grabado. Así que bueno, muchas gracias a nuestro editor, compaginador. Y nos vemos. Hasta la próxima, en el próximo podcast. Adiós.